Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día, ¿cómo está? Me imagino yo que muy bendecido, esperando el alimento espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros en este hermoso día que hizo nuestro Señor. Quiero invitarle a que me pueda seguir en mis diferentes redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, pero sobre todo los quiero invitar a que me sigan a través de mi segundo canal que se llama Reflexiones de Enrique Monterrosa, desde donde hago transmisiones en vivo por las noches, los días lunes y los días jueves, y en donde también publico uno que otro video de vez en cuando en el otro canal. Así que vayan a mi segundo canal cuando termine este video, que se llama Reflexiones de Enrique Monterrosa, y suscríbanse, porque va a ser una bendición que ustedes formen parte de ese grupo de personas que los días lunes, jueves y sábado también nos reunimos para poder compartir, interactuar también totalmente en vivo. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. En este día vamos a leer la Biblia y vamos a leer varios versículos porque quiero contarles una historia muy hermosa que posiblemente ustedes la conocen, pero que yo quiero narrarla de tal manera, creyendo que ustedes no conocen la historia, para que Dios pueda hablar de una manera especial, ¿verdad? Génesis capítulo 22, voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Génesis capítulo 22 dice de la siguiente manera. Es la historia de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Dice la Biblia, Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, dice. En versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hasta ahí lo vamos a dejar en este momento. La historia de Abraham es una historia fascinante.
Dios dice la Biblia en el versículo que leímos al inicio, que fue el versículo 1 del capítulo 22, se lo voy a poner ahí en pantalla, dice: aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham. Oiga, probó Dios a Abraham, dice la Biblia. Dios había prometido a Sara y a Abraham que iban a tener una descendencia como las arenas del mar o como las estrellas del cielo, pero pasaron muchos años y ellos no veían esa promesa, a tal punto que decidieron tomar decisiones equivocadas con Agar, que era una de las criadas de Sara, para que ella tuviera un hijo en lugar de Sara y que fuera como el hijo de Abraham, que es Ismael. Sin embargo, Dios no era Ismael el hijo de la promesa que Dios le había dado, y Dios permitió que Sara quedara embarazada a muy avanzada edad. Fuera un milagro, realmente algo sobrenatural lo que había pasado, y ahora Abraham ya tenía el hijo de la promesa, que era Isaac, a quien amaba, a quien cuidaba, a quien protegía, a quien le enseñaba. Era tanto el amor que Abraham sentía por su hijo que Dios quiso probar su lealtad, que Dios quiso probar su fe. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque era un hombre que obedecía, que Dios hablaba y Abraham obedecía. Qué hermoso ejemplo es Abraham para nosotros de obediencia, ¿verdad? Y de fe sobre todo. Imagínese que un día venga Dios y le diga a usted, cosa que no creo que vaya a ocurrir, pero que le diga: Enrique, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu primogénito. Yo dijera: ¿qué está pasando acá? En primer lugar me hicieron una pregunta, pero es que Dios nunca permite que sacrifiquen seres humanos, ¿verdad? Para él. Entonces algo no concuerda. Pero Abraham no se hizo ninguna pregunta. Dios estaba probando la obediencia de Abraham, estaba probando la fe de Abraham, y le dice: Abraham, quiero que vayas a un monte que yo te voy a decir, y ahí me vas a sacrificar a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, le dice Dios a Abraham. Entonces dice la Biblia que el día siguiente Abraham se levanta muy de mañana, junto con unos criados, enalbardó su asno junto con leña, llevó fuego también para el holocausto. El holocausto era un sacrificio perfecto. Se hacía un altar, era como de roca, digamos, un altar, se ponía leña, se encendía el fuego y se ponía el cordero para el sacrificio, de tal manera que el cordero se quemara a totalidad, y que al quemarse en totalidad, esa era una ofrenda perfecta, una ofrenda pura delante de Dios. Pero en esta ocasión no había un cordero, sino que Dios le estaba diciendo a Abraham que sacrificara a su hijo, lo que más amaba a Abraham, y Abraham no se rehusó. ¿Qué tal si Dios a nosotros nos dijera y nos probara y nos dijera y nos pidiera, mejor dicho, lo que más nosotros amamos? ¿Qué es lo que más ama usted acá en el mundo? ¿Será nuestros hijos? ¿Será nuestra esposa? ¿Será nuestra familia? ¿Será el dinero? ¿Será lo material? ¿Será qué es lo que más ama usted acá en la tierra? ¿O qué estaría usted dispuesto a obedecer o a dar a Dios en sacrificio si Dios se lo pidiera? Dios le estaba pidiendo a Abraham a su hijo, aquel hijo que Dios le había prometido. Abraham no se lo negó. Cualquiera podría haber dicho: ¿pero por qué Abraham no le dijo: Señor, pero es que este es el hijo que tú me habías prometido, ¿cómo es que ahora me lo estás pidiendo? Abraham no hizo ninguna pregunta. Y es que la obediencia no hace preguntas. La obediencia pura es aquella que se lleva a cabo tal y como Dios lo dice. Yo no tengo por qué comenzar a hablar con Dios y decirle: pero es que, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Abraham no lo hizo de esa manera. Abraham no dijo: bueno, quizás se equivocó, le voy a volver a preguntar. No le hizo una segunda pregunta. Simplemente obedeció. Y cuando iba Abraham hacia aquel monte que Dios le había indicado donde iba a sacrificar a su hijo, Abraham iba caminando con su hijo, y dice la Biblia que Isaac le dice: Padre, yo veo acá la leña, veo el fuego, pero no veo el cordero. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham, imagínese usted como padre, ¿qué hubiera sentido que su hijo le dijera: papá, yo veo el fuego, veo la leña, pero no veo un cordero? ¿De qué manera el padre le iba a decir a su hijo: es que el cordero eres tú, hijo, es que te voy a sacrificar? Yo creo que era algo tan difícil para Abraham, no por gusto, dice al inicio, de que era una prueba la que estaba pasando a Abraham, una prueba como la que quizás muchos de nosotros
nosotros en este momento estamos pasando y que sentimos que ya no podemos, pero Dios quiere ver nuestra obediencia, nuestra fe en medio de esos problemas, porque cuando nosotros tenemos fe, cuando estamos decididos a obedecer a Dios en medio de cualquier circunstancia, Dios ha de premiarnos. Y tal vez Abraham tenía un dolor muy grande, no tal vez, era un dolor muy grande que sentía de saber que estaba a punto de sacrificar a su hijo. Abraham solo le dijo: Jehová proveerá, Jehová proveerá. Pero muy en el fondo sabía que el cordero era su hijo, que Dios había pedido a su hijo como sacrificio. Ahora imaginémonos aquella escena cuando estaba Abraham haciendo el altar, luego que puso el altar, puso la leña y ahora estaba amarrando a su hijo. ¿Qué cree usted que su hijo le estaba diciendo en el momento que Abraham estaba amarrando a su hijo? Tal vez su hijo, que no entendía qué era lo que estaba pasando, le decía: Padre, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás haciendo eso? ¿Acaso no me amas? ¿Cómo usted cree que se sentía Abraham mientras amarraba a su hijo, sabiendo que estaba a punto de sacrificarlo y que estaba decidido a hacerlo porque Dios se lo había pedido? Abraham entendía de que Isaac era un regalo de Dios y que si Dios se lo estaba pidiendo, pues él se lo tenía que entregar. Doloroso humanamente hablando, claro que sí, pero Abraham estaba decidido a obedecer a Dios porque Dios tenía un propósito en medio de todo esto. Abraham no preguntó, no hizo preguntas, no se excusó, no se quejó. Al contrario, Abraham simplemente obedeció, y estando ahí amarrando a su hijo con el dolor de su corazón, tal vez con lágrimas corriendo sobre sus mejillas, con el dolor de un padre viendo sufrir a su hijo, tal vez un Isaac que a lo mejor llorando sin entender qué es lo que estaba pasando, estaba ahí a punto de ser sacrificado. Dice la Biblia que Abraham tomó su cuchillo para sacrificar a su único hijo al que amaba. Quiero que entendamos esto. Abraham no estaba haciendo algo porque él no amara a su hijo. Al contrario, lo amaba, lo había esperado tanto tiempo, como cuando usted ha esperado una bendición tanto tiempo y está a punto de perderla, y usted está ahí viendo cómo esa bendición está a punto de irse. Pero sin embargo, tenemos que recordar que nosotros estamos en las manos de Dios, y que si Dios está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida es porque Él tiene un propósito, que nuestra tarea es simplemente obedecer, que nuestra tarea es simplemente seguir caminando por fe, que en el camino Dios nos va a enseñar cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y entonces, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, dice la Biblia que entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, con su cuchillo a punto de matar a su hijo, de sacrificar a su hijo. Y él le respondió: heme aquí. Y el versículo 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquellas palabras que por fe había mencionado Abraham hoy se estaban cumpliendo. ¿Qué dijo Abraham a su hijo cuando su hijo le preguntó: ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo: Jehová proveerá. Son palabras de fe. ¿Qué hace usted en medio de la crisis? Cuando a usted le preguntan: ¿cómo vas a hacer? ¿Qué es lo que dice usted? Bueno, voy a ir al banco. Bueno, voy a ir a ver si esta persona me ayuda. Voy a ir a ver si un familiar me ayuda. ¿Qué es lo que hace usted? Usted dice también: Jehová proveerá. Dios tiene el control de todo. No sé qué es lo que va a hacer Dios, pero Dios lo va a hacer. Abraham por fe estaba proclamando que Jehová iba a proveer. ¿Y qué pasó entonces? Jehová proveyó. Porque cuando el ángel le dijo que ya no la sacrificara, porque Dios había visto su obediencia, dice que volvió a ver a Abraham y vio un carnero que estaba ahí, lo tomó y sacrificó a ese carnero para Dios. Es decir, Jehová había provisto. Y entonces dice la Biblia, acá en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. El versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo:
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, oiga, aquí esta promesa hermosa, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oiga, por cuanto obedeciste a mi voz. La fe nos lleva a obedecer, y la obediencia nos atrae la bendición. Cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios está hablando en nuestra vida, por muy extraño que nos parezca lo que nos está mandando a hacer, por mucho que no comprendamos por qué nos está diciendo eso el Señor, al final siempre Dios tiene un propósito para todo. ¿Cuál era el propósito de Dios para Abraham? Probar la fidelidad de Abraham, la obediencia de Abraham en medio de la decisión más difícil que el ser humano puede tomar. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a Dios hasta el final. Confiaba en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Honró la fe de Abraham. ¿De qué manera? Proveyéndole un cordero para el sacrificio y proclamando bendición sobre su vida. Multiplicaré la bendición sobre tu vida, dice. Y no solo eso, sino que la bendición que obtuvo Abraham no solo fue para él, no solo fue para Isaac, sino que para toda su descendencia y para todos nosotros, que ahora en día nos alcanzó esa bendición. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está hablando a su vida que necesita obedecer? ¿Qué es lo que Dios quiere que podamos entregarle a Él y decirle, Señor, yo te entrego esto? Tú sabes que yo es lo que más quiero, pero yo lo entrego a ti. Si tú quieres, yo te lo entrego porque tú tienes grandes propósitos para mi vida. A veces hay situaciones que Dios quiere que le entreguemos. Cosas que creemos que son para nosotros y tal vez no las son. Tal vez no es lo que Dios quiere para usted y Dios quiere mostrarle algo a través de toda esa situación. Hoy quiero invitarle a que examine su vida, a que reflexione sobre qué es lo que en su vida usted necesita entregar a Dios por fe, sabiendo de que Él tiene el control de todo. Y cuando nosotros le entregamos eso al Señor, entonces Dios va a ver nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestra fe y nos va a recompensar. Nos va a recompensar. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros y siempre tiene un plan perfecto para nuestra vida. Si usted está pasando un momento de escasez económica, escasez material, Dios puede proveer. Confiemos en Él porque Él puede proveer. ¿Por qué no oramos en este día y le decimos, Señor, ayúdame a obedecerte? Ayúdame a tener la fe de Abraham, sin dudar, sin quejarme, sin preguntar, simplemente obedecer. Oramos. Padre amado, que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos regalas. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra podemos comprender muchas cosas, Señor. Gracias porque en este día nos hablas, Señor, a través de tu palabra y nos enseñas que tenemos que ser obedientes a tu voz, que tenemos que tener fe para creer que tú siempre tienes un propósito perfecto para todo aquello que nos pides, Señor. Dios mío, en medio de la situación económica que puedan estar pasando muchos, que pueda ser una situación económica difícil, Señor, tú siempre vas a proveer. Tú siempre enviarás, Señor, la provisión a tiempo, Padre. Señor, a través de esta historia podemos ver que tu provisión siempre llega a tiempo, que tú recompensas la obediencia, que tú recompensas la fe, que tú recompensas la confianza que aquellos tienen en entregarte todo a ti, Señor. En este día queremos entregarte todo a ti, todo aquello que a lo mejor está tomando el primer lugar en nuestra vida. Hoy te lo queremos entregar sabiendo, Señor, que tú tienes mejores planes para nosotros que lo que nosotros mismos podemos trazar. En esta hora, Dios mío, te pido que bendigas a cada una de las personas que está viendo este video, que los puedas fortalecer, que les puedas proveer, que les puedas dar sabiduría, que les puedas sanar, Señor, si alguien está enfermo, si alguien necesita un milagro, Padre bendito, en el nombre de Jesús, haz un milagro que sea de testimonio para tu gloria y para tu honra. En este tiempo, Señor, te doy gracias por escucharnos, gracias por tener cuidado de nosotros, gracias por proveernos, gracias porque tú vas a hacer grandes cosas en nuestra vida, Señor, porque todo te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
La obediencia siempre atrae la bendición de Dios. Sin importar cuál sea la situación que estemos pasando, seamos obedientes, confiemos en Dios, caminemos por fe y obtendremos bendiciones de parte de Dios, porque Él siempre honra la obediencia y la fe de todos aquellos que quieren agradarlo a Él. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.